Hola y bienvenidos a Efficiency Trading and Investments. Bueno, en el día de hoy vamos a intentar entender un poquito más el factor principal en el mundo que mueve los mercados financieros, que es ni más ni menos que la Reserva Federal estadounidense, que es el Banco Central estadounidense, es decir, la gente que toma las decisiones a nivel de economía en Estados Unidos, el país con mayor Producto Interior Bruto del mundo, que maneja más del 50% de la economía mundial, ¿vale? Em, Obviamente, bueno, ya lo he explicado alguna vez, ¿vale? En el mundo el país que manda es Estados Unidos porque es el que más dinero tiene básicamente y ahí está el gobierno y la Reserva Federal. El gobierno decide las leyes, la Reserva Federal toma las decisiones económicas. Y por eso hay que escuchar a la Fed, ¿vale? Porque también además tiene un impacto tremendo en el resto de países del mundo, con lo cual además de ser la principal economía mundial, tiene repercusión en el resto. En fin, vamos a leer un poco la noticia que ha salido hoy, porque si un inversor novato o alguien que no tiene conocimiento de finanzas lee la noticia, pues no se le van a escapar muchos detalles y quiero explicároslos. Yo iré haciendo vídeos de estos de actualizaciones de mercado y demás, pero por si para el día en que yo falte, que sepáis interpretar el mercado sin mí, ¿no? Espero transmitiros un poco de conocimiento con ello. Bueno, aquí estamos viendo al mayor terrorista de todos los tiempos, ¿vale? Jerome Powell, el presidente de la Fed, la persona que está empobreciendo a la población mundial mediante la inflación, ¿vale? Durante los últimos años. Y la persona responsable principal a nivel mundial de alejar las clases altas de las clases bajas mediante la inflación. Mientras más inflación hay, en el mundo, los pobres son más pobres y los ricos son más ricos porque tienen activos que se revalorizan con el tiempo. En fin, no vamos a entrar ahí. Otro día hago un vídeo de ese tema si queréis, pero lo tengo que decir porque si no reviento. Vamos a intentar entender un poco la noticia de hoy, ¿vale? Voy a explicar las cosas que han pasado y por qué tienen efecto en la economía. Vale, ¿cuál es el título? Vienen dos subidas de 50 puntos en tipos de interés. Lo de descartas, recesión, esto lo tratamos luego, aparte, esto lo trataremos al final. Pero, ¿qué son los tipos de interés? Los tipos de interés son ni más ni menos que el precio de el dinero, el precio de la deuda. O sea, cuando una empresa, un gobierno, quien sea un particular pide dinero, ese dinero, dinero para como una hipoteca, o un préstamo o lo que sea, ese dinero tiene un precio, ¿vale? Y entonces cuando la Fed está generosa, ese precio es muy bajo y las personas, las empresas, los gobiernos se endeudan muy fácilmente sin tener que pagar casi nada a cambio y pues tienen dinero para abordar nuevos proyectos y para crecer económicamente y hacer algo con esos recursos, ¿no? Que tienen mediante ese dinero. Cuando el precio de las tasas de interés sube, pues es mucho más difícil endeudarse y todo se complica mucho más en el avance de la economía. Así de simple, parece una tontería, pero a poco que sepáis de cómo funciona una empresa, si habéis trabajado en una startup y habéis hablado mínimamente de temas económicos, sabéis que la deuda es esencial para muchas de las empresas y sin ella no pueden sobrevivir simplemente. Hay empresas que si no se endeudan no sobreviven, muchísimas empresas cada vez más en el mundo. Con lo cual, los tipos de interés tienen un peso determinante en la economía. A más caros, a más subidas de tipos de interés, peor va a ir la economía en el medio y largo plazo. Con lo cual, pues nunca es una buena noticia que se suban los tipos de interés. ¿Vale? Eso por un lado. De todas maneras, esta no ha sido la noticia más relevante de hoy. ¿Por qué? Porque ya se venían subiendo los tipos de interés y además antes de subirse esto se venía anunciando muchísimo tiempo por parte de la Fed para que los inversores tuviesen su tiempo a hacer sus operaciones, sus correcciones en la operativa y no molestar a los mercados financieros, porque la Fed, al igual que he dicho que es el terrorismo para las clases bajas, también es el mejor amigo cuando ellos quieren de los inversores, ¿vale? En fin, la peor noticia que ha salido hoy es que se confirma que por fin la Fed va a vender sus activos. ¿Vale? Es decir, bueno, os explico, la Fed inyecta dinero al sistema, inyecta estímulo económico mediante dos cosas, mediante la compra de bonos del Tesoro
y de bonos hipotecarios. Básicamente lo que esto significa, no vamos a entrar en este tema, otro día si queréis lo explico, pero si no se nos alargaría mucho el vídeo. Los bonos del tesoro es deuda del gobierno, ¿vale? Deuda que emite el gobierno estadounidense y los bonos hipotecarios son bonos del sector inmobiliario, básicamente. Deuda inmobiliaria. En fin, esta es la noticia importante hoy, ¿vale? Aquí es el momento en el que la Fed ha dejado, no solamente ha dejado de comprar bonos, de inyectar dinero al sistema mediante la compra de bonos, sino que va a dejar vencer esos bonos, es decir, a efectos prácticos va a vender esos bonos, ¿vale? Con lo cual está dejando de meter liquidez en el sistema, está recogiendo liquidez, ¿vale? Para que lo entendáis. ¿Y qué es lo que ha pasado? No han sido tan agresivos como se esperaba. Aquí tenemos una noticia que es de abril, ¿vale? 6 de abril. Esto ha pasado, por cierto, hoy día 4 de mayo. Aquí en abril se empezaba a especular con que el ritmo de venta de esos bonos sería de 95 millones de dólares al mes. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo han hecho de 47 millones durante los 3 primeros meses. Y en la conferencia han dicho que luego pasarán a hacerlo a un ritmo de 95 millones, ¿vale? Entonces esto es un guiño a los inversores, un favor a los inversores que les dice, vale, ya os he dado el aviso, pero os lo doy de una forma más suave de lo que esperabais para que para que los mercados financieros, los activos financieros, no bajen muy drásticamente. Es más, seguramente como se ha obtenido una noticia mejor de lo esperada, aunque sea mala, los activos van a subir, la bolsa, las criptomonedas, los activos de riesgo van a subir. eh, pero a medio o largo plazo está avisando de que van a ser agresivos vendiendo porque tienen que controlar la inflación, básicamente. No pueden estar estimulando el sistema más ya. Tienen que subir el precio del dinero con lo de los tipos de interés que os explicaba antes y tienen que dejar de meter dinero al sistema mediante la compra de bonos. Tienen que deshacer esas compras, básicamente. Muy a grosso modo contado para que lo entendáis, ¿vale? Si queréis que profundice algo más, si hay algo que no se entiende, dejádmelo en los comentarios, ya sabéis que os respondo siempre que puedo, os aclararé las dudas. Y si queréis que toque algo más a fondo, igual hago otro vídeo más a fondo, pero entiendo que este tema es un poco aburrido y lo cuento simplemente para que entendáis el mercado y su funcionamiento y por eso no me quiero extender mucho. En fin, esta noticia lo que hace es eso, ¿vale? Es suavizar el golpe, con lo cual, pues, los activos de riesgo en general, bolsa, criptos, etcétera, puede que suban a corto plazo, pero en el medio largo plazo esto es muy malo para la economía, ¿vale? La Fed está subiendo el precio de la deuda y está vendiendo sus activos. Con lo cual, lo que va a pasar en los siguientes meses va a ser que los activos de riesgo caigan, básicamente, porque se están cortando las alas a la economía, ¿vale? Esto es lo importante de la noticia. Y luego aquí pues ponen la excusa, ¿no? La guerra de China dificulta controlar la inflación. La inflación ya venía desde hace mucho tiempo porque vienen hace mucho tiempo imprimiendo dinero y estimulando el dinero de la forma que hemos visto, estimulando el sistema monetario de la forma que hemos visto comprando bonos. Entonces, la inflación la han causado ellos y ya está. Esto es purria, esto no os lo tenéis que creer, ¿vale? Y otra cosa que no os tenéis que creer es esto, ¿vale? La Fed descarta una recesión. Claro que sí. La Fed jamás, de los jamases nunca, ha anunciado una recesión económica. Pero recesiones económicas ha habido. ¿Qué pasa si la Fed sale mañana y dice, creemos que va a haber una recesión económica el año que viene? La recesión económica no va a ser el año que viene, va a ser mañana mismo. Porque, vamos, me armarían el caos. Eso no lo van a hacer jamás, ¿vale? La Fed jamás va a reconocer que va a haber una recesión económica, pero lo más probable es que la haya en base a estas políticas económicas, ¿vale? Esto es cuestión de tiempo, tienen que pasar unos meses, pero en el momento en el que ya la Fed tiene la recesión en la boca, eso ya es la alarma, aunque sea para descartarla, ¿vale? Porque si estuviese claro que no va a haber una recesión económica, no hace falta que salga la Fed a desmentirlo. ¿Entendéis? Esto es por lo que estoy haciendo el vídeo, para que entendáis el cómo leer las noticias, ¿vale? En base a lo que ha pasado a lo largo de la historia. Este es el punto importante con el que os tenéis que quedar del vídeo. No os creáis las mentiras, ¿vale?
aprended a leer entre líneas. Jamás la Fed ha dicho que vaya a haber una recesión y obviamente ha habido recesiones. Ni la Fed ni ningún banco central de ningún país. Y obviamente ha habido recesiones muchas veces en muchos países, ¿vale? Esto era lo que quería que os quede claro. eh, y ya está. Entonces, volvemos a lo de siempre. Sí, puede ser que haya una recesión económica, que la bolsa baje, etcétera, etcétera. Vale, no pasa nada. ¿Qué nos dice esto? Básicamente, otra cosa que no sale aquí explicada, hay unas elecciones a medio término, creo que se les llama, a finales de año y la ciudadanía va a estar muy cabreada con Biden si no baja la inflación, ¿vale? Porque están viendo cómo suben los precios de todo y el gobierno no hace nada, ¿no? Entonces, básicamente, el gobierno se ha puesto de acuerdo con la Fed en, en bajar la inflación, por lo menos hasta que sean esas elecciones y luego ya veremos, ¿vale? Con lo cual, seguramente todos estos efectos estén causando estragos en los activos de riesgo, en la bolsa y en las criptos, estragos o sea, efecto a la baja, hasta finales de año que se produzcan esas elecciones y yo creo que ahí se pueden relajar un poco con el tema de combatir tan fuertemente la inflación como han intentado trasladar hoy, ¿vale? Entonces, probablemente, esto hay que calibrarlo a lo largo del tiempo, pero probablemente va a haber bajadas en los activos de riesgo, bolsa y criptomonedas durante todo este año y probablemente a finales de año sea un buen momento para comprar ya cuando haya habido una debacle, cuando la inflación haya bajado, porque cuando haya debacle en la economía, el movimiento económico se para y las empresas tienen que bajar los precios de su producto y de su servicio o nadie los compra, por miedo, por falta de dinero, etcétera, por situación económica inestable, entonces la inflación desaparece, ¿no? Con esos estragos en los mercados. Entonces, en ese momento, de repente, si empezamos a ver, que os quiero preparar el terreno también para el medio y largo plazo, para que sepáis lo que hacer en cada momento y no os pueda el miedo. Si de repente la Fed un día dice que estamos ya teniendo más en control la inflación, ya creemos que va a estar cerca del 2% ese famoso que siempre quieren tener la inflación ahí. En ese momento, si la Fed incluso amaga con bajar los tipos de interés, con bajar el precio de la deuda, incluso con estimular otra vez el- la economía mediante la compra de bonos, como he contado antes, ahí ya es el momento para empezar a invertir otra vez en activos de riesgo, bolsa y criptomonedas principalmente, ¿vale? No esperéis a que lo hagan. Es en el momento en el que lo anuncian, en el que lo empiezan a insinuar, en el momento en el que pues seguramente sean los suelos de los mercados y sea el momento de empezar a comprar ya. Que a lo mejor los mercados luego no suben de inmediato, da igual. Esos momentos ya van a ser en una debacle de los mercados, en unas caídas de bolsa y de cripto muy grandes, y va a ser un buen momento para empezar a hacerse carteras de bolsa y de criptos principalmente, yo creo, para el largo plazo, ¿vale? Porque todo habrá caído mucho, todo estará muy barato, habrá mucho miedo en los mercados y sabremos que la Fed lo que quiere hacer es de nuevo empezar a estimular la economía y eso hará que los negocios, que las empresas, pues lo vuelvan a tener más fácil para pedir deuda, para utilizar ese dinero prestado para abarcar proyectos, para conseguir recursos y para evolucionar como empresas y buscar un retorno económico posterior y que la economía se vuelva a reiniciar y que pues que la bolsa y las criptos vuelvan a subir todo otra vez, ¿vale? Entonces, esta es un poco la hoja de ruta que a día de hoy, repito, tengo en mente, ¿vale? Y probablemente gran parte de los inversores a nivel mundial también. Con lo cual, pues sí, a finales de año probablemente sea un buen momento de compra. Hay que ir viendo cómo evoluciona todo porque los meses pasan y las cosas pueden cambiar, ¿no? Pero de momento tenemos un plan que iremos ajustando mientras pase el tiempo, ¿vale? Cuando veamos que a lo mejor no será fin de año, se alarga un poco más, pues si se alarga un poco más esperamos más a comprar, pero cuando veamos que la Fed empieza a cambiar el discurso, ahí pues la idea sería ya empezar a salirse de activos de riesgo, de tu moneda fiduciaria, del dólar, del euro, el oro, quien lo tenga, yo tengo mucho oro en cartera, empezar a tomar beneficios de esos activos y empezar a invertir básicamente en bolsa de criptos, activos de riesgo, ¿vale? Entonces, esto era todo lo que quería contar acerca de la noticia de hoy, ¿vale? Me he querido centrar en los puntos más básicos para que sepáis qué interpretar de las noticias que veáis en Investing
Bloomberg o en las plataformas donde veáis vosotros las noticias, qué interpretar y cómo interpretarlo, qué puntos son los más importantes, por qué son importantes y cómo interpretarlos y cómo actuar en consecuencia a la hora de invertir, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Es el primer vídeo que hago de este tipo, con lo cual seguramente habrá cosas, tendréis dudas, es normal, pero preguntadme en los comentarios, no os cortéis, que me está gustando mucho responderos, ¿vale? Me estoy encontrando bastantes preguntas en otros vídeos, me encanta responderos las dudas porque creo que todo queda mucho más claro así aquí. Así que os espero en los comentarios, espero que os haya aportado mucho conocimiento y mucho valor y nos vemos en el próximo.